Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenos días, bienvenidos a este webinar que hemos organizado hoy desde Tax Economistas y Abogados en colaboración con Forlop. Forlop es nuestro partner en todo el tema de protección de datos e implantación pues, de estos planes de protección de datos, ¿de acuerdo? Como ya sabéis, desde Tax Economistas y Abogados, pues nuestra voluntad durante todo este año y viene siendo así desde hace pues bastante tiempo, es el mantener informados a los empresarios, a las empresas, de todas aquellas novedades en materia laboral, fiscal, contable y legal, como esta que trataremos hoy aquí, que afectan a las empresas. Hoy hablamos de un tema que ya es un recurrente, ¿no? Porque hace muchísimo tiempo que se habla de ello, que es la protección de datos. Desde su entrada en vigor, en mayo de 2018, el Reglamento General de Protección de Datos se ha convertido en una de las obligaciones que tienen las empresas. Y la verdad es que ya sabéis que su incumplimiento, el no tener una protección de datos implantada y adecuada, supone sanciones que pueden llegar a ser muy importantes. Todos hemos visto en prensa, ¿no?, sanciones de grandes empresas, pero también de no tan grandes empresas que realmente pues, puede suponer un problema para la tesorería de muchas organizaciones. Una de las pautas más importantes que incluye este reglamento es la obligación de contar con el consentimiento del interesado antes de utilizar su información personal y de informar claramente de los datos que se están recogiendo. En este webinar que realizaremos hoy os contaremos por qué es importante tener al día la protección de datos de vuestra empresa y los aspectos claves que debéis tener en cuenta. Seguramente muchos de vosotros algo, ¿no?, ya tenéis hecho en cuanto a implantación de datos, pero también toca hacer revisiones anuales. Todo esto nos lo van a explicar Rodolfo Fabregat y Víctor Bermejo. Ellos son CEOs y DPO de Forlop. Forlop, como os he dicho, es nuestro colaborador, nuestro partner en todo el tema de implantación de protección de datos. Y antes de empezar y dar la palabra a Rodolfo y a Víctor, indicaros que esta sesión se está grabando ya, ¿vale? Entonces, al finalizar, durante el día de hoy, recibiréis el vídeo con esta sesión, ¿de acuerdo? Nos vamos a realizar pues, una primera parte donde habrá la presentación que veis en pantalla, que nos harán Rodolfo y Víctor, y al finalizar abriremos el chat para que podáis hacer preguntas. Ahora ya lo tenéis abierto, por lo tanto, si durante la sesión, en la ponencia de Víctor y Rodolfo, queréis ya poner alguna consulta, al finalizar su explicación las iremos lanzando y las iremos contestando, ¿de acuerdo? Pues, sin más, este es el último webinar que hacemos este 2022, ya estamos planificando todos los que organizaremos de cara al 2023 y os informaremos de ello. Un placer que estéis aquí con nosotros y, sin más, doy la palabra pues, a Rodolfo y a Víctor. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias a Tax por invitarnos a este webinar y poder ofreceros información relacionada con todo lo que es el cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos y nuestra nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Bueno, en principio soy Rodolfo Fabregat. No, por desgracia no podemos contar hoy con Víctor. Voy a hacer la presentación yo solo. Víctor se ha tenido que ausentar para justamente acudir a asistir a un cliente en una brecha de seguridad. Bueno, la presentación la vamos a dar entre los dos, pero no tendremos ningún problema en este sentido. Soy responsable de la empresa Forlop, de mi cargo de CEO y DPO de Forlop, y esperamos que esta presentación y la información que os podamos dar con ella sea de vuestro completo agrado y os sirva para tener en cuenta la importancia de tener al día el reglamento o el cumplimiento, la implantación de la protección de datos en vuestras empresas, en vuestras organizaciones o en vuestra actividad como autónomo. Bien, pasamos adelante. Rodolfo, tienes el micro silenciado, veo.
A ver, te lo tendrías que desbloquear porque no escuchamos nada. ¿Ahora? Ahora, sí, Ahora. perfecto. Pues tienes que volver a empezar. Empiezo de nuevo. Hola. Bien, buenos días. Nada, comentaba que antes que nada agradecer a Tax por la invitación para que Forlop, en mi persona, Rodolfo Fabregat, soy el de la empresa y DPO, responsables de ayudar a las empresas el acompañamiento en cuanto a la implantación y el correcto cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, el Reglamento General de Protección de Datos y la LOPD-GDD, que es Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Bien, comenzamos con la presentación. Como bien nos ha explicado la introducción anteriormente, tendremos luego una sesión de preguntas y respuestas para poder aclarar cualquier duda que os vaya surgiendo. Mirad, todo lo referente... ¿Se escucha, verdad? No, perfecto, puedes continuar. Muy bien. En todo lo referente a la gestión de la información en nuestras empresas o organizaciones, tenemos que tener en cuenta que nos apoyamos en tres patas fundamentales: la tecnología, los procesos y las personas. Básicamente, y hoy en día, donde cualquiera de nosotros llevamos en nuestro bolsillo un dispositivo como es el teléfono móvil, que tiene la capacidad de almacenar, de enviar, de recoger una cantidad de información prácticamente infinita, la gran mayoría de nosotros no tenemos en cuenta que la seguridad de esa información en cualquier dispositivo tecnológico normalmente ya está contemplada con el uso de las claves de seguridad, los famosos usuarios y contraseñas. Toda esta tecnología se apoya en los procesos, son las aplicaciones que se desarrollan para gestionar con esta tecnología todo lo que es la información, el manejo de la información, y todo lo que necesitamos y todas las funcionalidades que le podemos dar a esta tecnología con estos procesos, pero normalmente solemos fallar en cuanto a la información, la formación o la concienciación que tienen las personas que vamos a usar esta información. Entonces, sobre esa pata, sobre la pata de la formación y la concienciación de las personas, es sobre la que tenemos que incidir y reincidir en cuanto a qué pasa con esa información que disponemos en un gran volumen gracias a la tecnología y los procesos que tenemos hoy en día a nuestra disposición. Prácticamente cualquiera de nosotros en nuestro puesto de trabajo disponemos de conexión a Internet, equipos lo suficientemente avanzados a nivel tecnológico que nos permitan gestionar gran cantidad de información, grandes bases de datos y sobre todo, hoy en día tenemos que tener muy en cuenta que el uso del correo electrónico, las comunicaciones a través de nuestro correo electrónico, hacen muy posible, muy factible que información que pretendamos enviar a un destinatario por circunstancias que siempre le echamos la culpa a la informática, por circunstancias de descuido, desconocimiento o desinterés, esa información llegue a otro destinatario. Con lo cual, estamos generando un desvío de información del que somos responsables y que tenemos que prestar especial cuidado. Mirad. El marco jurídico en el que nos vamos a mover son estas dos leyes fundamentales. El Reglamento Europeo de Protección de Datos, como veréis allí, se aprobó el 27 de abril de 2016. Se concedieron 2 años de carencia para que todas las empresas y las instituciones nos pusiésemos al día con relación a la nueva reglamentación. A partir del 25 de mayo del 2018 entró en vigor y su principal interés es
dejar o pasar de que el cumplimiento de la protección de datos fuese un mero hecho burocrático de cumplimiento o mantenimiento de documentación escrita a nivel de manuales o a nivel de lo que se llamaba el manual de seguridad, ahora pasa a equipararse a lo que vendría siendo el cumplimiento de una norma ISO, ¿vale? De hecho, hay una norma ISO que cumple o que contempla la seguridad de la información, donde está dentro de ella la protección de datos. Bien, el cumplimiento del reglamento europeo nos lleva a que las empresas y las instituciones, en base a cumplimiento o seguimiento de políticas, en base a realización de análisis de riesgo y evaluaciones de impacto, permitan que esta organización y las personas que gestionan los datos de esta organización estén de una forma lo más organizada posible, controlados cuál es esa gestión y cómo debemos gestionar esa información. Aquí, con la entrada en vigor del RGPD, surgen dos figuras fundamentales dentro de lo que es el cumplimiento. Estamos hablando de responsables del fichero y encargados del tratamiento. Me gusta hacer mucho hincapié en estos dos conceptos porque en el momento que cualquiera de nosotros, a través de nuestra actividad profesional, recogemos datos de carácter personal, en ese momento el Reglamento Europeo de Protección de Datos nos considera responsables del fichero. Y si somos responsables es porque en adelante nos van a exigir responsabilidades. Y el incumplimiento de esas responsabilidades puede generar sanciones. No siempre tienen por qué ser económicas, pero las sanciones económicas son cuantiosas y bastante importantes. Como nos ha comentado antes nuestra compañera, pueden hacer un roto interesante en cualquier tesorería de nuestra organización, ¿vale? Bien, la otra figura es el encargado del tratamiento. Son dos figuras que normalmente viajan en paralelo en cuanto al cumplimiento de la protección de datos. Responsable es aquel que recoge los datos del interesado y encargado del tratamiento es esa tercera persona o esa tercera organización o esa tercera empresa a la que nosotros como responsables le cedemos o le comunicamos esa información para que nos pueda prestar un servicio. El ejemplo más claro es, yo, empresa, recojo los datos de mis trabajadores para poder hacer la gestión profesional y en un momento dado le paso los datos de mis trabajadores al gestor para que me gestione las nóminas, ¿vale? Responsable del fichero, la empresa, el gestor encargado del tratamiento. Los dos deben de cumplir la protección de datos. Y el responsable del fichero debe ser especialmente cuidadoso en que el encargado del tratamiento, esa empresa a la que va a subcontratar, ese tercero al que va a subcontratar, también cumpla. Porque el reglamento reconoce la responsabilidad activa en que cada uno de nosotros debemos tener en cuenta que el encargado del tratamiento sea una empresa, una organización completamente eficaz en cuanto al tratamiento de los datos de los que yo soy responsable. ¿A quién aplica el cumplimiento del RGPD, de la protección de datos? Pues como veis allí, a todos los responsables de ficheros establecidos en la Unión Europea, si tratan datos de carácter personal, y un punto muy importante, a todas las organizaciones que recojan datos de carácter personal no establecidas en la Unión Europea y que presten sus servicios a ciudadanos dentro de la Unión. Como mínimo, estas organizaciones deben estar representadas, deben designar un representante dentro de la Unión Europea para que cada uno de los afectados, cada uno de los titulares de los datos,
puedan ejercer sus derechos ante ese representante. Más adelante, a continuación, veremos cuáles son los derechos que asisten a los titulares de los datos. Bien. Por otra parte, el Reglamento Europeo hace o amplía la definición de lo que es un dato de carácter personal. Es lógico pensar que si estamos hablando de Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales o Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, que es nuestra ley interna, sepamos definir o sepamos qué es un dato de carácter personal. Y el Reglamento Europeo lo define de la siguiente forma. Se entiende por dato de carácter personal toda información sobre una persona física identificada o identificable. Se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, y aquí es donde viene la novedad, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador. ¿Por qué os digo que es una novedad? Porque anteriormente, con la LOPD y con la ausencia del Reglamento Europeo de Protección de Datos, los identificadores no se consideraban datos de carácter personal. ¿Qué es un identificador? ¿Qué podemos considerar como un identificador? Pues mirad, un ejemplo muy sencillo. Hoy en día, la matrícula de un vehículo dado de alta a mi nombre, esa matrícula es un dato de carácter personal. Porque con los medios necesarios, ese identificador llevará al interesado a identificarme personalmente, ¿vale? Por eso, hoy en día, cuando veis las noticias donde el famoso helicóptero Pegasus ha detectado un vehículo excediendo los límites de velocidad, veréis que hoy en día las imágenes de ese vehículo, la matrícula sale pixelada. ¿Por qué? Porque se considera un dato de carácter personal, ¿vale? También el Reglamento Europeo ha hecho un cambio significativo en cuanto a lo que son los datos personales sensibles. Todos los datos personales son importantes, pero hay ciertos datos dentro de ese grupo de datos de carácter personal que el Reglamento Europeo los considera sensibles. ¿Por qué? Porque la violación o la difusión sin autorización de cualquiera de los datos que componen este grupo de datos sensibles puede generar exclusión social del individuo. Cualquier dato de carácter personal que pueda generar exclusión social del individuo, el RGPD lo considera como un dato sensible. Y al ser un dato sensible o al manejar datos sensibles, debemos aumentar las medidas de seguridad aplicadas en nuestra organización. ¿Qué son datos sensibles o cuáles son el grupo de datos sensibles reconocidos por el RGPD? Lo tenéis allí puesto. Todos los datos relacionados con opiniones políticas, afiliación sindical, convicciones religiosas, convicciones filosóficas, datos biométricos, origen racial o étnico, datos relativos a la salud, vida sexual, datos genético, o orientación sexual. He hecho especial hincapié en datos relativos a la salud porque muchísimas organizaciones manejan datos de salud sin tenerlo en cuenta. Es obvio que cualquier empresa, cualquier organización o cualquier actividad dedicada a la medicina, a la salud, a la clínica en general, es evidente que tratan datos relativos a la salud. Pero muchas veces empresas que no tienen nada que ver con esta actividad manejan datos de salud por el simple hecho de manejar datos, por ejemplo, de prevención de riesgos laborales, donde algún trabajador pues tiene manifestada o tenemos registrada algún tipo de situación clínica que debemos prestar especial cuidado en mantener la confidencialidad de esa información y a qué tercero o a qué encargado se le puede comunicar o ceder esa información sin infringir el Reglamento de Protección de Datos. También surge
una figura muy importante dentro del Reglamento de Protección de Datos, que es el famoso DPO. El Reglamento de Protección de Datos habla de obligatoriedad de tener un DPO dependiendo de una serie de actividades tasadas en el reglamento, donde en principio nos dice que si manejamos un gran volumen de datos sensibles, si manejamos datos económicos financieros, si manejamos datos a nivel de todo lo que es gestión de huellas digitales, etcétera, etcétera, y todas las organizaciones públicas están obligados a nombrar un DPO. Todas las demás organizaciones o actividades, el reglamento lo que hace es recomendar tener nombrado dentro de la empresa la figura del DPO, aunque no sea obligatorio por ley. ¿Por qué? El DPO será esta persona con conocimientos, muchas veces técnicos, jurídicos, informáticos, ¿vale?, que permita a la empresa tener o manejar una información y un asesoramiento al personal normativo en cuanto a la gestión de la información. Será la persona encargada de realizar las evaluaciones de impacto, hacer el registro de actividades, informar a los empleados. A su vez, supervisará el cumplimiento normativo a través de auditorías, de informes, etcétera, etcétera, y será el enlace que cooperará con la autoridad de control, que en nuestro caso es la Agencia Española de Protección de Datos. En Cataluña también tenemos la Agencia Catalana de Protección de Datos, ¿vale? Funcionan en muchos aspectos de forma coordinada, y también será esa persona o esa figura, el DPO, el encargado de atender a los interesados que ejerzan sus derechos ARCO, de acceso, rectificación, oposición o cancelación. Más adelante los veremos, ¿vale? Entonces, como conclusión, tres figuras fundamentales. El encargado del tratamiento será sobre el responsable, sobre el que cae, perdón, el responsable del fichero. El responsable del fichero será sobre el que recaiga toda la responsabilidad del correcto cumplimiento del RGPD. El encargado del tratamiento será esa tercera persona a la que le cedemos o le comunicamos datos para que nos preste un servicio, y el DPO será la persona encargada dentro de la organización de que se gestione de forma correcta, se cumpla, se asesore, se informe, se forme, se establezcan las relaciones con la Agencia Española de Protección de Datos, etcétera, etcétera. Bien. Mira, esta diapositiva es clave en cuanto a que cada uno de nosotros que diariamente tenemos nuestras obligaciones y nuestras actividades profesionales, a la hora de cumplir protección de datos, estos tres puntos son los fundamentales. Es lo que tenemos que tener en cuenta para más o menos tener ganada la primera batalla en cuanto a un correcto cumplimiento de la protección de datos. Punto número 1. Cada vez que vayamos a recoger datos de carácter personal, cuando yo digo recoger datos de carácter personal, es que vayamos a plasmar en un impresor nombre, dirección, teléfono, recogemos ese dato de un cliente, de un paciente, de un alumno, etcétera, etcétera. Cuando recojamos datos de carácter personal, debemos informar de forma clara cuál es la finalidad de la recogida de ese dato de carácter personal. Una vez que todo el proceso de información se haya realizado de forma correcta, debemos obtener el consentimiento. Debemos tener la prueba de que el responsable del fichero ha obtenido el consentimiento del titular del dato. Es muy importante. Más adelante lo veremos. Debemos recoger la prueba o establecer
los métodos necesarios para probar que hemos recogido los datos ofreciendo la información necesaria y suficiente para que esa persona titular del dato sepa qué se va a hacer con esa información. Una vez que hemos dado la información, hemos recogido el consentimiento, debemos preocuparnos de la custodia. Debemos establecer las medidas técnicas y organizativas suficientes para que esa información, esos datos de carácter personal de los que ahora somos responsables, estén cuidados y salvaguardados de forma correcta. Aquí entra un concepto muy importante que pone muy en valor el reglamento europeo, que es la capacidad de resiliencia del dato. Es decir, tenemos que estar en capacidad de recuperar el dato en caso de que éste sea afectado por alguna situación límite. Hablemos de inundación, incendio, robo, pérdida. Si hemos perdido, hemos dejado de dominar el acceso al dato, tenemos que tener la capacidad de resiliencia. Debemos establecer las medidas técnicas y organizativas para poder recuperar esa información, ¿vale? Esto a nivel técnico, a nivel informático, os sonará a todos todo lo que es los procesos y las políticas de copias de seguridad, todo lo que es trabajo de duplicidad de la información, tanto en físico como en la nube. Son diversas técnicas que se aplican para poder tener esa capacidad de resiliencia o de recuperación del dato. Y como tercer punto muy importante es lo que os he venido comentando hasta ahora. Siempre que exista una cesión o una comunicación a un tercero, es decir, que va a existir la figura del encargado del tratamiento, debemos plasmar en un documento cuáles van a ser las condiciones en las que este tercero va a gestionar esa información. A su vez, en ese documento, el tercero se hará responsable de cumplir de forma correcta con la protección de datos, bien a través del reglamento europeo, bien a través de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, ¿vale? Entonces, estos tres puntos son fundamentales en nuestro día a día. Informar y recoger el consentimiento, mantener una custodia o una seguridad del dato que nos permita recuperarlo en caso de brecha de seguridad. Y tercer punto, establecer las medidas suficientes y legales para que el encargado del tratamiento sea un encargado óptimo. Esa cesión y esa comunicación del dato tiene que estar formalizada o plasmada en un documento que se llama contrato del encargado del tratamiento. Todas las consultorías, todos los asesores que trabajamos con el tema de la protección de datos, manejamos de forma diaria, de forma muy habitual, el documento que se denomina contrato de encargado del tratamiento, ¿vale? Ahí es donde se plasmará cuáles van a ser las condiciones en las que este tercero gestionará la información de la que nosotros somos responsables. Bien. Mirad, en cuanto al primer punto de información y recogida de consentimiento, el reglamento impone que el consentimiento para tratar datos personales con carácter general sea libre, informado, específico e inequívoco. El consentimiento deberá prestarse mediante una acción positiva del interesado y no será válido el consentimiento tácito. Aquellas cláusulas contractuales en las que ponía y en virtud de la firma del contrato y la aceptación de este servicio, el interesado autoriza a que le mandemos información relacionada con publicidad, comunicaciones promocionales, etcétera, etcétera. Esto no se puede hacer.
no se puede hacer. Nosotros no podemos, no se puede aprovechar la contratación o la venta de un servicio para implícitamente tener la autorización del envío y manejo de la información de datos de carácter personal con otra finalidad distinta a la que se recogió. Si queremos aplicarles diversas finalidades a los datos de carácter personal, cada una de esas finalidades debe estar reflejada o bien en el contrato de servicios o bien en un documento adjunto, y el titular del dato nos debe aceptar o bien con un checkbox o bien con un autorizo o con un bien sí o no reconozco la información, pero debemos ser nosotros como responsables de ficheros, y tal y como os pone ahí en el tercer punto, que debemos tener presente que el consentimiento obtenido debe ser verificable, porque sobre nosotros recaerá la responsabilidad de la prueba. Tenemos que ser capaces de probar que recogimos esa información, esos datos de carácter personal, con la autorización de su titular. Por otra parte, si lo que vamos a recoger son datos sensibles, el consentimiento debe ser explícito. Es decir, esa recogida debe ir acompañada de una firma, de un número de DNI. Debemos aumentar de forma explícita la prueba de la autorización de la recogida y del uso de ese dato sensible. En esta diapositiva tenéis todos los puntos que deben ser recogidos en una cláusula informativa con respecto a qué información le debemos dar al titular del dato para que el consentimiento sea considerado válido. Debemos informarle al titular del dato siempre de que va a existir un tratamiento de ese dato y cuál va a ser su finalidad, el carácter obligatorio o facultativo de las respuestas a las preguntas que se hagan en esa recogida de datos. Esto es, hay plantillas o impresos que nos presentan para recoger datos de carácter personal, donde hay datos que son de carácter obligatorio cumplimentarlos y otros que no. Esto es a lo que se refiere el carácter obligatorio o facultativo de la respuesta. Las consecuencias de la obtención de los datos o la negativa a suministrarlos, la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, la identidad y dirección del responsable del tratamiento o en su caso del responsable, los datos de contacto del delegado de protección de datos en caso de que la organización o la empresa esté obligada a tener protección de delegado de protección de datos por ley, debemos poner cuáles son sus datos, la identificación de la base jurídica del tratamiento, por qué estamos recogiendo esos datos, qué es lo que nos legitima a recogerlo, plazos y criterios de conservación, si va a existir la segmentación o elaboración de perfiles, según el artículo 22, si vamos a hacer transferencias internacionales de esos datos, y también debemos informar el derecho que tiene todo titular del dato de carácter personal a presentar una reclamación ante la autoridad de control en caso de que no llegue a un acuerdo o esté en desacuerdo con el uso del dato de carácter personal que está haciendo el responsable. ¿Vale? En todo caso, como tenéis esta grabación, esta presentación la vais a tener grabada, ahí tenéis relacionados todos los puntos que debe contemplar una correcta información a la hora de la recogida de datos de carácter personal. Todos los titulares de los datos nos asisten unos derechos. Son los derechos arte. Y el responsable del fichero está obligado a contestar siempre que un titular de un dato haga efectivo alguno de estos derechos. Estamos
siempre obligados a contestar. La no contestación a un ejercicio de derecho es susceptible de penalización y de sanción. ¿Vale? Los derechos ARCO son los derechos que tienen todos los titulares de los datos a acceder, rectificar, cancelar u oponerse al uso de ese dato de carácter personal. La gestión de los derechos ARCO debe ser de forma gratuita y todo titular del dato está en su perfecto derecho de que con la misma forma en la que autorizó a la gestión de su dato, puede ejercer el derecho a oponerse al uso de la gestión de su dato. ¿Vale? Con la entrada en vigor del Reglamento Europeo, hay dos nuevos derechos que son el derecho al olvido y el derecho a la portabilidad. El derecho al olvido es muy importante en relación a todas las publicaciones digitales, la gran cantidad de información que se mueve hoy en día por la red a nivel de blogs, de páginas web, etcétera, etcétera. Cualquier titular de un dato de carácter personal puede ejercer su derecho al olvido siempre y cuando esa información resulte obsoleta, sea incompleta, falsa o irrelevante y sobre todo que no tenga interés público. ¿Vale? Los medios de comunicación están amparados en la ley para poder informar sobre datos de carácter personal, sobre personas, sobre personajes públicos, siempre y cuando esa información no sea irrelevante y tenga un interés público. De no ser así, cualquier afectado puede ejercer su derecho al olvido. ¿Vale? El organismo de control está en la capacidad de obligar al responsable del fichero a borrar o eliminar esa información. Luego también hay un último derecho que es el derecho a la portabilidad, que implica que cualquier interesado puede solicitar a la entidad o al responsable del fichero que esté tratando sus datos de forma automatizada a recuperar esa información en un formato que permita su traslado a una tercera entidad responsable. Es decir, yo si le he concedido a un tercero, a un encargado del tratamiento, una base de datos con la que me ha estado prestando un servicio, puedo ejercer el derecho a la portabilidad y decirle a ese tercero que esa base de datos de forma íntegra se la haga llegar a otro tercero que ahora he designado yo y debe cumplir con esa obligación al derecho a la portabilidad. ¿Vale? Bien. En este punto tratamos de forma más específica lo que os he comentado anteriormente en cuanto a la relación que debe haber de las dos figuras de responsable de fichero y encargado de tratamiento. El reglamento, en su artículo 28, exige que las relaciones entre el responsable y el encargado, os he comentado anteriormente que muchas veces viajan en paralelo, se regulen en un contrato o en un acto jurídico. Esta regulación se hará de una forma minuciosa. El contenido mínimo de los contratos de encargado con acceso a datos por cuenta de terceros debe contemplar durante cuánto tiempo existirá esa colaboración, qué puede hacer o qué no puede hacer el encargado del tratamiento con esa información que yo como responsable le estoy cediendo o comunicando, la posibilidad o no de subcontratar ese servicio, es decir, que el tercero subcontrate a otro tercero para prestarme ese servicio, etcétera, etcétera. Todo esto queda contemplado o debe estar contemplado en ese documento o en ese acto jurídico, lo cual fijará las normas para que el encargado del tratamiento pueda tratar bajo su responsabilidad los datos que han sido comunicados o cedidos por parte del responsable. ¿Vale?
Como os he dicho anteriormente, el Reglamento Europeo introduce el principio de responsabilidad activa en la elección y supervisión del encargado. Es decir, yo como responsable tengo que responsabilizarme de forma activa en supervisar que el encargado al que voy a contratar o subcontratar sea apropiado y cumpla también con el Reglamento de Protección de Datos. El reglamento incluso contempla que un encargado podrá pedir hacer algún tipo de auditoría o revisión de los sistemas y los procedimientos del encargado, y este tercero no debería oponerse a tal petición. Bien, continuamos. Mirad, ¿por qué es tan importante que nuestra organización o que nosotros como responsables del fichero cumplamos con el Reglamento de Protección de Datos y tengamos todas las medidas técnicas y organizativas posibles puestas sobre los datos de carácter personal que manejamos dentro de nuestra actividad? Porque el reglamento impone la obligación de notificar a la entidad de control en un máximo de 72 horas si somos conscientes de que hemos sido víctimas de una brecha de seguridad. Es decir, una brecha de seguridad puede ser desde que perdamos un pendrive con información de datos de carácter personal, que nuestras bases de datos hayan sido hackeadas, que alguien interno de la organización haya sustraído o haya robado o se haya llevado datos de carácter personal sin autorización, etcétera, etcétera. Cualquiera de estas circunstancias que puedan ser consideradas como brecha de seguridad, debemos, como responsables del fichero, de forma obligatoria, notificar a la Agencia Española de Protección de Datos en un máximo de 72 horas de que este hecho ha sucedido. ¿Vale? Ahora, esta obligación se diluye en caso de que nuestro DPO o que nuestro responsable de protección de datos tenga establecidos todas las medidas técnicas y organizativas dentro de la organización, que resulte improbable que esa brecha de seguridad o que esa violación de seguridad constituya un riesgo para los derechos y libertades de las personas a las que pueda afectar esa pérdida de información. Quiere decir, si nosotros perdemos un pendrive donde hay datos de carácter personal, pero estamos seguros y sabemos que esa base de datos o esa hoja Excel o ese listado está encriptado, está anonimizado, está protegido bajo una clave de usuario y contraseña, con lo cual es muy improbable que cualquier persona que encuentre ese pendrive pueda acceder a la información, entonces nos vemos liberados de esa obligación de notificar a la entidad de control. ¿Vale? Sí que deberemos documentar internamente esa violación de seguridad en nuestras políticas de gestión del dato, pero nos vemos liberados de la obligación de comunicar a la agencia. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la agencia normalmente no actúa a nivel de inspección aleatoria de las actividades, sino que la agencia normalmente actúa o inspecciona o bien a través de denuncias o bien a través de comunicaciones de brecha de seguridad. Con lo cual, si nosotros, como estamos obligados a comunicar la brecha de seguridad, levantamos la liebre o le estamos diciendo a la agencia, señores, agencia, he tenido una brecha de seguridad, y la agencia dice, bueno, pues ahora vamos a ver esa brecha de seguridad de dónde proviene y cómo tienes tu organización a nivel de cumplimiento de protección de datos para prever que esto no vuelva a ocurrir o a ver por qué ha ocurrido. ¿Vale? Entonces,
esta es una de las situaciones que nos llevan a recomendar que el cumplimiento de la protección de datos, ya no solamente por un aspecto burocrático, sino por interés propio, lo ejecutemos de una forma correcta para poder liberarnos de esta obligación en caso de que una brecha de seguridad, evidentemente, normalmente las brechas de seguridad ocurren de forma accidental o involuntaria, nos obligue a comunicarlo a la agencia. ¿Cuál es el problema económico a nivel de incumplimiento? Bueno, pues que el reglamento europeo tiene estipulado en negro sobre blanco unas sanciones económicas que podemos considerar importantes, ¿vale? Si la brecha de seguridad o el incumplimiento de la custodia de los datos de carácter personal de los que somos responsables es considerado grave, las multas pueden ir hasta los 10 millones de euros o el 2% del total del negocio anual del ejercicio. Si, según el artículo 72, la infracción es considerada muy grave, esta sanción puede aumentar hasta los 20 millones o el 4% del volumen negocio del ejercicio anterior. Con lo cual, estamos hablando ya de unas cantidades importantes, ¿vale? No siempre, como os he dicho, las sanciones son económicas. El reglamento tiene contemplado medidas adicionales o sustitutivas a las multas. Normalmente el organismo de control actúa en primera instancia con una advertencia. Señor empresa X, somos conocedores de que no se está actuando de forma correcta en cuanto a la gestión de datos de carácter personal, o con un apercibimiento donde sí se ha producido una infracción, esa infracción no ha generado daños sensibles a los afectados y podemos recibir un apercibimiento de la agencia donde nos diga hemos sido conocedores de esta situación, aplique todas las medidas organizativas técnicas necesarias para que no vuelva a ocurrir, o en situaciones sucesivas pues ya podemos ser bien sancionados económicamente, o incluso el reglamento está en capacidad de imponer una limitación temporal o definitiva del tratamiento. Ojo, una limitación temporal o definitiva del tratamiento puede implicar que el organismo de control dictamine que no podamos volver a gestionar ese tipo de datos de carácter personal de forma indefinida o determinada, ¿vale? Con lo cual, pues a lo mejor esto nos abocaría al cierre de la actividad, ¿vale? Bien. Mirad, todos, absolutamente todos, independientemente del tamaño de la organización, en el momento que somos responsables del fichero, somos susceptibles de, o bien, no cumplir de forma correcta con el reglamento o ser víctimas de brechas de seguridad. Y aquí, a continuación, os pongo varios ejemplos de cuáles pueden ser brechas de seguridad o qué se puede considerar brecha de seguridad, o algunos ejemplos de también cómo está en nuestras manos, tanto como titulares de nuestro propio dato de carácter personal o como responsables del fichero, gestionar de una forma cautelosa la información, porque en cualquier momento podemos ser víctimas o bien de un engaño o bien de una situación confusa en la que estemos usando de forma incorrecta los datos, nuestros datos o datos de carácter personal de los que somos responsables. Aquí veis un ejemplo donde pone que el organismo europeo investigará a Amazon por el abuso de la gestión de los datos de carácter personal.
Esto es uno de los ejemplos que os estaba comentando anteriormente. Muchas veces con esta picaresca de descargar aplicaciones gratuitas y que nos puedan parecer cómicas o divertidas. Ver este ejemplo fue una aplicación que se puso muy de moda en la que dábamos permiso a una app para que accediese a todos los datos de carácter personal dentro de nuestro dispositivo móvil. En este caso le dábamos permiso para acceder a nuestra biblioteca de imágenes con la excusa de ver cómo nos veríamos en un futuro más mayores. Y esto lo que conllevaba era a potenciar bases de datos que en un futuro funcionarán con la tecnología de reconocimiento facial. Con esto quiero decir que nosotros mismos también tenemos que ser nuestros propios guardianes en cuanto a cómo gestionamos nuestros datos de carácter personal y a quién le damos acceso o autorización para poder acceder a nuestra información. Multas de 205. Estas multas, este tipo de multas, estas cantidades son las que vemos en medios de comunicación. Evidentemente son pues, alarmantes e importantes, pero multas a nivel diario de denuncia por haber enviado un correo electrónico sin copia oculta a múltiples destinatarios en los que habían destinatarios no autorizados. Esto puede conllevar una multa a diario con las que nosotros trabajamos de 15.000, 25.000, 30.000 euros. Son cantidades que no salen en los medios de comunicación, pero ya me diréis vosotros si os llega una cartita de la Agencia Española de Protección de Datos por una denuncia de haber enviado un correo electrónico sin copia oculta a multitud de destinatarios y uno de ellos se ha visto afectado y ha denunciado, ¿vale? O haber perdido una base de datos de un hospital o no haber tenido las medidas suficientes a nivel de antivirus o cortafuegos y hemos sido hackeados y hemos perdido los datos de las cuentas de crédito, de las tarjetas de crédito de nuestros clientes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues diariamente la Agencia Española de Protección de Datos maneja estas sanciones y este tipo de situaciones, ¿vale? Volvemos a lo mismo. Muchas veces somos nosotros mismos los que facilitamos nuestros datos de carácter personal sin observar las medidas de seguridad necesarias y suficientes para que estos datos no sean mal utilizados. Aquí tenéis un ejemplo de un estafador que obtenía datos de tarjetas de crédito ofreciendo bolsos de marca, evidentemente que no existían, pero pues la gente interesada ponía su número de cuenta, su número de tarjeta de crédito, facilitando la estafa de esta persona, ¿vale? Bien, bueno, pues hasta aquí lo que os tenía que comentar. Llevamos más o menos 45 o 50 minutos de presentación. Abrimos, si queréis, la sesión de preguntas, que a lo mejor sobre casos específicos podamos daros información. Perfecto, Rodolfo, muchas gracias. Recordad que tenéis habilitado el chat de mano derecha, donde podéis indicarnos cualquier consulta que tengáis y en el caso que fuera, si fuera el caso, podemos incluso abrir los micros para entendernos mejor, pero podéis escribirnos directamente con vuestra consulta. Hola, em sentiu? Sí. Hola? Hola. Podria fer una consulta de viva veu. Sí, que podria fer una consulta de viva veu. Sí, pero nos la puedes hacer en castellano, por favor, que hay varios clientes del ministerio. Sí, te comento, yo soy agente comercial y mi trabajo, evidentemente, es hacer acciones comerciales. Y yo, para mi trabajo, dispongo básicamente de dos datos que son los correos electrónicos, los teléfonos profesionales de mis clientes y quizá
la dirección de envío de los pedidos. Nada más. No, ni manejo cuentas corrientes de ellos, porque esto lo hace la empresa a la que represento. Entonces la pregunta es, ¿yo debo tener esta herramienta, esta protección, esta precaución con estos datos, o estos datos no son privados? Es decir, la pregunta la cambio. El teléfono profesional, el mail profesional, la dirección de mis clientes, ¿son datos sensibles o no? A ver, hemos mezclado aquí un par de conceptos, pero está bien, es interesante la pregunta. Vamos a ver, los datos que recojas a nivel profesional, los datos profesionales de los afectados, no están inmersos bajo el paraguas de la protección de datos de carácter personal, siempre y cuando teniendo en cuenta que esos datos los hayas obtenido y te los hayan facilitado con carácter profesional. Ahí está implícito la autorización del titular de ese dato en cedértelos a ti para que se establezca esa relación profesional, esa relación comercial. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Tú manejas esos datos a nivel de autónomo o tú recoges esos datos en nombre de tu empresa? Bueno, entiendo que en nombre de mi empresa, ellos, Vale. claro, yo también los datos, por ejemplo, de un cliente nuevo, se los paso a ellos para que le abran ficha de cliente, etcétera, etcétera, y puedan hacer los pedidos y todo esto. Perfecto, perfecto. Ahí es donde va la pregunta. En este caso, en esta situación que tú me acabas de describir, el responsable del fichero es la empresa. La empresa es la que debe de cumplir con todo lo que son los mandatos, todo lo que es el articulado del RGPD. Y tú, como trabajador de la empresa, debes tener formalizado con ellos una política de privacidad, una política de confidencialidad, en la que la empresa que es responsable del fichero te autoriza a ti como trabajador, en este caso del departamento comercial, a manejar esos datos. ¿Vale? Ahora, ¿dónde surgiría una brecha de seguridad que afectaría al responsable del fichero? Pongámonos en el hipotético caso de que tú dejes de trabajar para la empresa para la que has recogido los datos de esos clientes y de forma autónoma o de forma individual, una vez que hayas extinguido tu relación con tu empresa actual, usaras en tu nombre propio, esos datos de carácter personal que de forma profesional te cedieron los clientes. ¿Me sigues por dónde voy? Sí, sí, perfecto. Ya te he cazado la idea. Perdóname, pero se ha cortado un poco. He entendido más Sí, o menos que... decía que sí, que he pillado la idea y me queda claro. Vale, vale. El responsable es la empresa para la que trabajas. Tú tienes una cláusula de confidencialidad en cuanto a que todos los datos que tú recoges profesionalmente trabajando para ellos los recoges con esa finalidad para que tu empresa abra la ficha de clientes, se establezca esa relación comercial, profesional, etcétera, etcétera. El problema vendría cuando tú dejes de trabajar para tu empresa y uses en tu nombre esos datos a los que accediste siendo trabajador de aquella. ¿Vale? De acuerdo, Rodolfo. Muy bien. Tenemos un par de consultas más que nos han indicado. Si te parece, te las leo. La primera de Xavier Masdeu. Solicitar los datos fiscales obligatorios requiere de consentimiento explícito. Datos fiscales obligatorios. Vamos a ver, si la solicitud la estás haciendo desde un punto de vista profesional, es decir, eres gestor, no son datos sensibles, debes tener aplicadas las medidas de seguridad necesarias para que una vez que tú como responsable de ese fichero la custodia de esa información sea la correcta, es decir, que en lo posible no seas víctima de una brecha de seguridad, pero no necesitas el consentimiento explícito para recoger
recogida de esos datos a nivel profesional. De acuerdo. Y una consulta de Alex Mora respecto a la obligación de nombrar el DPO. ¿Es obligatorio para las administraciones públicas? Para el resto Sí. es recomendable, ¿es correcto? Para organizaciones públicas, entidades públicas, todas las entidades públicas están obligados a tener DPO nombrado por ley. Las entidades privadas, dependiendo de cuál sea su actividad y cuál sea el volumen o el tipo de datos que manejen, están obligados o no. La relación de la obligatoriedad de tener DPO o no está, la relación tasada de qué actividad o no debe tenerlo, en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos hay una relación donde está especificado cada una de las actividades que están obligadas a tenerlo por ley. De acuerdo. No sé si hay alguna consulta más. Si no hay ninguna consulta más, lo dejaremos aquí, ya son las 11. De todas formas, cualquier otra duda que tengáis, nos las podéis remitir directamente a Tax o bien a Forlop. Tenéis su dirección de correo en pantalla. Si no, tenéis a disposición a nuestro departamento también marketing@tax.es y esperemos desde aquí poder dar respuesta a todos. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y gracias, Rodolfo, por la ponencia. Gracias a vosotros, quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego.